Esta traducción, ¿cómo lo traduce? Que entreguen su cuerpo a Dios. Ok, allí, hermanos, ya entendemos que claramente se está refiriendo a nuestro cuerpo carnal. O sea, estamos presentando nuestros seres al Señor, entregándolo, presentándolo a Él, dice, por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, dice esta traducción. Bueno, por eso les mencionaba, que es lo primero que el Señor ha hecho, pues darnos la salvación. Pero así también, hermanos, todas las otras misericordias que Él ha tenido, como cuáles, el simple hecho de estar respirando, de estar aquí, hermanos, estar reunidos en esta tarde, y muchísimas otras cosas. Por ejemplo, también las misericordias que Él en su gran gracia nos ha permitido tener ciertos dones, que todos tenemos diferentes, pero ciertamente en la iglesia pues está compuesto de todo un cuerpo que cada uno tiene su diferente rol de dones en medio de la iglesia. Pues bueno, es una misericordia, es una gracia, porque el Señor lo depositó, no teniendo nosotros pues pues ahora sí decirlo, de nosotros no podíamos obtenerlo de ninguna manera, mas sin embargo Él en su grande misericordia nos dio un regalo inmerecido, la salvación, pero con ello también, hermanos, muchas otras bendiciones que ni aún nosotros logramos entender. Dice, a favor de ustedes, dice, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Ayer veíamos con los varones, ¿no?, en la reunión, y comentamos acerca de mi verdadera adoración, con una obediencia día con día, que es lo que vemos, que es lo que buscamos, con un deseo, hermanos, de adorar al Señor, no solamente de labios, sino con todo nuestro ser, un deseo de buscarlo en oración, un deseo de buscar en su palabra, tratar de conocerlo a Él. Y es bien importante porque en esta traducción incluso dice, es la clase del sacrificio que a Él le agrada, un sacrificio santo, un sacrificio que entendemos que en este cuerpo que estamos, pues hasta que seamos, hermanos, ya transformados con Él y ya habitar con Él cuando Él venga por su iglesia. Pero pues mientras, hermanos, trabajemos siempre en nuestras vidas de manera que podamos ir avanzando en la santificación y así presentarnos delante del Señor de la mejor manera. Por favor, si alguien me ayuda en 1 Corintios 6, versículo 19 y 20, si alguien más me ayuda en Romanos 6, 13 al 19, y Salmos 95, 6, Hebreos 13, 15. El primero que dije fue 1 Corintios 6, 19 y 20, Romanos 6, 13, 19. Amén. Salmos 95, 6. Amén. Hebreos 13, 19. No sé si alguien tiene 1 Corintios 6, 19. Amén. Por favor. Adelante. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios, y que no es vuestro, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Fíjense, los cuales son de Dios. ¿Quién es el creador, hermano, de todo? Dios. ¿Quién fue el que formó al hombre? ¿Verdad? Decía ayer mi hermano en la clase, ¿no? Lo vemos en Juan, ¿no? El mismo Señor Jesucristo haciendo toda la creación, y dice que todo lo creado por Él subsiste. Fíjense, decía en lo que acababa de leer nuestro pastor, que todo le pertenece al Señor, y de que incluso todo nuestro ser y nuestro espíritu, por eso es necesario que lo presentemos. Declara que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y por tanto debe usarse para glorificar a nuestro Dios en toda nuestra manera de vivir, hermanos, en este cuerpo carnal. Y allí, hermanos, en estos pequeños versículos que vemos, es lo que no entendemos, o a veces no logro entender de dónde es que sale la enseñanza que el Señor solo busca nuestros corazones, y ya una vez obteniendo nuestro corazón, pues lo que hacemos no, como que no importa, ¿no? Entonces
nos preguntamos a veces, ¿cómo es eso? El Señor busca todo nuestro ser, porque Él sabe que si bien es cierto, tiene nuestro corazón, pues todo lo que emana de nuestro corazón, pues es lo que va a hablar nuestra boca, es lo que vamos a presentar con nuestros hechos, todo lo que con nosotros mismos hacemos y maquinamos en nuestras vidas, en nuestras mentes, pues es lo que se ve reflejado en nuestros hechos. Las personas que tienen su corazón pues llenos de, no sé, cualquier cosa, ¿no? Enojo, envidia, pues es bien difícil tratarlos porque siempre andan con un temperamento algo difícil y es bien difícil. Entonces entendemos pues que todo nuestro ser es el templo del Espíritu Santo del Señor, por tanto debemos usarlo para glorificar a nuestro Dios. Romanos 6, 13 al 19. Amén. Gracias, hermano. En la versión Nueva Biblia de las Américas dice: ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados, y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia, para santificación. Amén, hermano. Yo creo que ya con eso ya podemos cerrar ese versículo y avanzar al siguiente. No sé qué más podamos buscarle. Claramente todo el argumento que también Pablo les presenta a los romanos en esos, exhorta a no presentar ya los miembros del cuerpo, es decir, todo nuestro ser, al pecado, hermano, sino presentarnos a Dios como instrumentos de justicia en toda nuestra manera de vivir. O sea, qué exhortación tan más hermosa que hacía Pablo, porque ciertamente el deseo de él, el deseo que él tenía para escribir los romanos, no es que siguieran, no era un deseo para mal, hermanos, es una gran bendición que podamos entender esto y así llevar a cabo todo nuestra vida, hermanos, tratar de llevarla siempre al Señor y agradarlo a Él, porque Él es el dueño de la iglesia, Él es dueño de nosotros, hermanos. Salmos 95, 6. Dice: vamos, adoremos de rodillas a nuestro Dios y Creador. Amén. Fíjense, invita a la adoración física, postrándose y arrodillándose ante Jehová, el hacedor de todo nuestro ser. Nos invita, hermanos, a que nuevamente con todo nuestro ser, no solamente con nuestros corazones y eso como ciertamente, hermanos, Dios le dijo a Moisés: quita el calzado de tus pies porque el lugar en donde estás es santo. Y Moisés se postró, ¿no? Y tengo usted esa pequeña ilustración, cómo podemos acercarnos a Dios y tener también, hermanos, esa pequeña acción, pero que va a ser en nosotros algo muy grande en nuestras vidas, de poder reconocerlo a Él verdaderamente como nuestro Señor. Hebreos 13:15. 13:15. Sí, por favor, hermano. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Amén. También nos invita a tener ese sacrificio, hermanos, con nuestros miembros, en este caso de alabanza. Menciona la adoración a través del fruto de labios, lo que incluye la alabanza verbal como parte de nuestro cuerpo. En resumen, la adoración bíblica no es solo un sentimiento interno, sino una rendición total que involucra las acciones tangibles de nuestra vida diaria. El culto racional se refiere a la adoración a Dios a través de un estilo de vida dedicado, consciente y transformado
no meramente ritualista. Implica usar la mente y el entendimiento para servir a Dios, ofreciendo el propio cuerpo como un sacrificio vivo, santo y lógico, basado en la coherencia entre la fe y la conducta diaria de nuestras vidas. Hay aspectos claves para el culto racional. Por ejemplo, el significado. La palabra racional proviene del griego lógicos, o con K, lógicos, que implica algo lógico, razonable o inteligente. Es la respuesta sensata a la salvación y misericordia divina. Por eso es que Pablo decía, ¿no? Recordando las misericordias que Él ha hecho. Sacrificio vivo significa consagrar la vida diaria, acciones, pensamientos y el cuerpo a la gloria de Dios, en lugar de presentar sacrificios físicos meramente, como por sí solos, como se hacía no antes en los cuerpecitos de estos animalitos. La renovación de la mente se contrapone a la conformidad con el mundo, requiriendo un cambio en el pensamiento para discernir lo que agrada a nuestro Dios, que es lo que le agrada a Él, ese sacrificio vivo y santo, ¿no? La coherencia es el culto o el cultivo de la fe en la vida cotidiana, sea en la familia, el trabajo, en los tratos con los demás. Ciertamente, hermanos, no es una ceremonia puramente, sino una manera inteligente, voluntaria de cada uno y constante de vivir para honrar a nuestro Señor. Entonces, hay muchísimo que podemos argumentar en un solo versículo. Y sé que podemos añadir mucho más y podemos tratar de entender, pero creo que es algo que ya hasta cierto punto no asimilamos, y aquí pues no tenemos mucho problema de eso, pero para los que nos oyen, hay personas que tal vez pues no lo ven de esa manera o han sido enseñadas de diferente manera, que suele suceder. Pues esperamos, hermanos, que vean en la palabra del Señor está reflejado que todo nuestro ser es necesario que nosotros lo presentemos al Señor como un sacrificio que agrade a Él. Ahora, en el versículo 2, fíjense lo que dice Pablo, acompáñenme: no os conforméis, dice, a este siglo, sino transformados por el medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Déjense lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente lo traduce así: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Fíjense, ya aquí en esta traducción sí puede ser tomado como un mandato, hermanos. Ahora, yo me pongo a pensar un poco, ¿no? ¿Cuál era el mundo en el que ellos se movían, o el tiempo en el que estaban, o Pablo escribiendo esto? ¿Cómo creen usted que estaba el mundo? Ahora, la pregunta es para ustedes, a ver, así rápidamente: ¿creen que estaba más corrompido antes, en este tiempo que Pablo escribía esto, o estaría más corrompido en este momento, según lo que podemos entender y tenemos de historia del tiempo pasado? Pues de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, que la maldad seguirá multiplicando. Okay. Creo que estamos en un tiempo más corrompido que en el tiempo en que Pablo escribió esas cartas. Okay. Y no teniendo a un lado que los sacrificios que estas criaturas del Imperio Romano tenían unos castigos brutales, algo inhumano. Literalmente el pastor nos decía que en las prédicas de las iglesias, que ciertamente antes, algo que me llamó la atención, que él dijo que las cárceles antes no tenían el deseo de reinsertar a ninguno de los presos que estuvieron ahí, que hasta cierto punto ahora en día es parte de lo que se busca. Entonces pues está ahí, ¿no? Pero yendo a la palabra del Señor, lo que mencionaba mi hermana, algo muy importante, que de continuo la maldad aumenta, hermanos, y podemos verlo en el simple hecho de cómo reacciona la iglesia. Por ejemplo, ahorita que hemos estado en las prédicas pasadas de lo que es las iglesias del Apocalipsis, ¿cuáles eran las acciones de ellos? Reflejar el fruto del Señor y morir por ello. Ahora en día la pelea es que nosotros estamos buscando continuamente el pastor, que es el que nos predica más seguido, pero también, hermanos, los que pues todos nos estamos tratando de buscar continuamente rendirnos nosotros a nosotros mismos
postrarnos delante del Señor y verdaderamente vivir para Él. Fíjense, la pelea no como que está totalmente diferente ahora en día. Ahora en día claramente estamos muchísimo más corrompidos, y lo más peor es que ese corrompimiento que hay en nosotros, hermanos, muchas veces no lo vemos mal, muchas veces pareciera que lo tomamos como parte de la vida y parte de lo que tenemos que atravesar o que nos deleita. Incluso, bueno, lo digo por mí mismo, no crean que estoy diciéndolo aquí para que solo ustedes, no, pues también nos ponemos ahí, ¿no? Como que dice uno, ay Señor. Ahora el pleito, hermanos, no es andarse corriendo de los que los perseguían en ese entonces. Ahora es que nosotros mismos, con nuestros propios hechos, nos hundimos, hermanos. Buscamos puramente el bien propio, y en eso pues llevamos muchas consecuencias. Ahora, ciertamente hay conductas en este tiempo que son muy terribles. Hay muchas personas que usan mucho violencia, que están diariamente, hermanos, procreando cosas que van a ser para grandes maldades, que van a tener grandes retribuciones malas en esta vida y en todo lo que abarca el globo terráqueo. Pero ciertamente Pablo en ese tiempo les escribía a los hermanos: no imiten esas costumbres, por favor, no imiten. ¿Saben por qué? Porque es para nosotros, hermanos, el bien que el Señor busca para nuestras vidas. Claramente sabe Dios, hermanos, que nosotros mismos, si guardamos nuestras vidas para Él, si guardamos todo nuestro ser y ciertamente lo rendimos, y no nos rendimos más ya a las costumbres ni al movimiento que tiene este mundo, hermanos, que nos atrae tanto, va a ser de gran bendición para nosotros, hermanos. Creo que podremos entonces sí presentarnos delante del Señor y no tener de qué avergonzarnos, no de no guardar una reverencia. Claro que sí, Él es Dios, y un día, ¿no?, como mencionan los Apocalipsis, los ancianos van a tirar las coronas delante de Él. Pero qué bonito no poder presentarnos delante de Él y que el Señor diga: en lo muy poco me fuiste fiel, pero en lo mucho te pondré. Amén. Creo que es más valioso incluso que tratar de seguir en esta vida. Fíjense, entendiendo un poco aquí, es muy difícil ahora, poniéndolo para mí y predicándome a mí mismo, con los jóvenes. Yo siento que está difícil, no es que diga que con los adultos no, pero ¿sabe por qué está más difícil? Porque ellos ven y son el reflejo de lo que nosotros hemos sido o les hemos enseñado los padres. Entonces, ¿qué sucede? Que si ven en nosotros o han visto que nosotros hemos ido corriendo tras la corriente de este mundo, tras lo que este mundo ofrece, tras lo que este mundo pues nos hasta cierto punto ha trabajado en eso, pero nosotros voluntariamente lo hemos buscado, pues ¿cómo van a ser ellos, no? También, o sea, pues van a aprender de lo que uno les ha enseñado. Entonces la tienen aún más difícil, porque ellos ni siquiera tienen un estándar de decir: no, mi papá se guardó, yo soy el que estoy fallando. Pero pues lo que más ven es que nosotros continuamente pues seguimos, hermanos, buscando la corriente de este mundo, tanto así que en este país incluso, hermanos, es muy difícil que nosotros logremos entender y comprender pues que no es lo correcto, hermanos, porque se ve que es bueno para nuestras vidas. Por ejemplo, ¿quién no anhela aquí un mejor trabajo? A veces no lo necesitamos, estamos bien con el que tenemos y el Señor nos ha suplido hasta este punto, pero pues como siempre hay que ir tratando de avanzar. Incluso a fines de año me acuerdo que en un tiempo cuando andábamos muy mal, eran reuniones ahí familiares y empezaban a decir: oh no, yo este año logré hacer esto y aquí y allá. Y otro salía mejor: no, yo dobleteé, y yo pues esto y lo otro. Y otro salía más mejor todavía, y siempre es como una competencia, ¿no? Como tratar de, oh, que hice bueno, pero muy difícilmente decimos: no, este año yo me propuse ya no ser más chismoso, bendito sea Dios, ¿no? O ya no meterme en lo que no me interesa, o andar hablando de más, o bueno, póngale ahí lo que sea. Muy difícilmente, hermanos, casi siempre buscamos imitar lo que el mundo hace. Eso se ve, hermanos, difícilmente. Y fíjense,
a veces no se ve muy malo, literalmente pues no se ve malo, ¿no? Que estemos bien y que tengamos pues cosas que hasta cierto punto vienen a ser lujosas, pero pues nos inclinan a lo malo, hermanos, nos inclinan a no salir de la misma cadenita que el mundo lleva, y nuestra familia va detrás, hermanos. Entonces, no sé, es para que recapacitemos. Como le digo, no solo digo para de aquí para allá, hermanos, el Señor ha hablado en nuestras vidas. Amén. Siempre, ¿no? Por medio Amén. De su palabra. Y creo que si Pablo tuvo la necesidad de decirle eso a la iglesia en ese tiempo, creo que ahora en día nosotros también necesitamos, hermano, prestar atención en esto. Amén. En no seguir imitando estas conductas, estas costumbres de este mundo. Más bien, decía Pablo, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Pero fíjense bien lo importante. Siempre hemos entendido pues que Dios es un caballero, ¿no? Y siempre, hermanos, siempre lo podemos ver en la Biblia con ejemplos. Dios no ha detenido a nadie, hermanos. O sea, el humano pecó a su propio deseo. Dios, teniendo el poder, no lo detuvo, porque pues no somos su robot, ¿no? Pero el Señor, hermanos, espera en nosotros una actitud que hagamos lo posible de no seguir ya siguiendo esto, hermanos, y abrir así el espacio. ¿Cómo? Con la lectura de la palabra, con la oración, con congregarnos, con abrir nuestro corazón, rendir nuestro ser para transformar, hermanos, nuestras vidas, transformar nuestra manera de pensar. Dice, dejen que Dios, o sea, dejen, como quien dice, si no dejan, pues el Señor no lo va a hacer, no, o sea, no es que Él va a andar ahí siguiéndonos y diciéndonos que es el deseo de Él. Él siempre ha querido presentarse, como le dijo al pueblo de Israel, no siempre los he querido juntar, como la pollina junta sus polluelos, pero ciertamente, hermanos, nosotros nos inclinamos más a lo otro y no dejamos que el Señor nos ayude a cambiar la manera de pensar. Y por eso es que a veces y muy difícilmente logramos entender la voluntad del Señor para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque creo yo, hermanos, que la voluntad del Señor no siempre va a ser muy buena a mi gusto. De verdad, hermanos, no sé, a veces digo, ay Señor, como que ya últimamente ando muy trágico, porque digo, Señor, pero pues ¿cómo va a trabajar en nuestras vidas pues si no tenemos que pasar dificultades? Va a ser muy difícil, ¿no? que el Señor trabaje así en nuestras vidas si no permitimos que el Señor moldee nuestros caracteres. Y solo así entender cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. Ahora, en esto bueno, agradable y perfecto, no lo llevemos al estándar que usted tiene por bueno, que yo tengo por agradable o que alguien tiene por perfecto, ¿ok? No es lo que yo pienso que es bueno, es lo que el Señor piensa que es bueno. Pues ahí es donde entendemos lo que le pasaba a Pablo con el aguijón en la carne, ¿no? Ahí es lo que entendemos lo que pasó Job en la prueba tan difícil que tuvo. Pues cualquiera lo ve como malo, pero a Pablo le sirvió para no engrandecerse sobremanera. Que ahora nosotros pues necesitaríamos unos 5 aguijones, ¿no? Al menos yo, para que Alexito ande tranquilo. Híjoles. Ay, es que el Señor nos ayude, hermanos. De verdad que es muy importante, hermanos. Y así entender esa agradable y perfecta voluntad del Señor, aún en las dificultades más difíciles de nuestras vidas. ¿Ok? Rápidamente les voy a dar textos si lo quieren apuntar porque el tiempo avanza. Primera de Juan 2, 15 al 17 advierte a no amar el mundo ni sus deseos, los deseos de la carne, los ojos y la vanagloria de la vida, señalándolo que estos son temporales, mientras que quien hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Romanos 12:2, que es el que estamos ahí, insta a no amoldarse a la conducta ni las costumbres de este mundo, sino a transformarse mediante la renovación de la mente, que es el trabajo del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, siempre y cuando usted y yo no lo contristemos, porque eso es lo que sucede también mucho
en nuestras vidas, que concertamos al Espíritu Santo del Señor. Y pues ahí, hermanos, cómo si seguimos, como acaba de leer mi hermana en el capítulo 6 de Pablo, presentando nuestras vidas a todo lo inicuo, a todo lo malo, pues ciertamente hemos sido salvos, pero pues vivimos una vida bien mediocre en cuanto a la obediencia al Señor y su palabra. Santiago 4:4 menciona que la amistad con el sistema del mundo es enemistad contra Dios. Híjoles, ese sí está, no sé si alguien me lo pueda buscar por ahí y leerlo rápidamente. Santiago 4:4, Juan 17:14 y 16, fíjense las palabras de Jesús. Jesús les dice que sus seguidores no son del mundo, ni siguen tales cosas que hay en el mundo, tal como Él no es del mundo, por lo que el mundo les aborrece. Fíjense, platicaba yo con mi esposa y decía, híjoles, tenemos que entender, hermanos, que nuestra ciudadanía o nuestra vida no se limita acá en la tierra, ¿ok? Al entender eso, hermanos, vamos a comprender que vale muchísimo más la pena estar en el Señor y ser verdaderamente sus seguidores y sus hijos que cualquier cosa en este mundo, hermanos. Así sea de agradable, y es que la vanagloria de la vida es mucha y agradable para los ojos carnales, como dice claramente Juan, pero es más y mucho mejor, hermanos, permanecer con el Señor para siempre. Amén. Entonces ahí está ese ánimo para nuestras vidas, para que cuando llegue la tentación, no, vale más la pena y merecemos en el Señor merece todo mi ser. Amén. Y entender que Él aborrece lo que el mundo hace. No sé si alguien tuvo tiempo de buscar Santiago 4:4. Dice esta versión. Adelante, gracias, pastor. Dice, adúlteros, ¿no se dan cuenta que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Los que quieren ser amigos del mundo se convierten en enemigos de Dios. Fíjense, hermanos, o sea, no sé, hermanos, no sé usted qué le llame cuando usted escucha la palabra mundo. Quisiera que alguien así para hacerlo un poco más, no, dejando a un lado tanta burocracia cristiana, hacerlo un poco más, pues, entendible en nuestras propias palabras. Cuando usted oye mundo, ¿qué se le viene a la mente? A ver, porque a veces yo me pongo a pensar, tal vez no entendemos qué es el mundo, o que yo no entiendo lo que otra persona es el mundo. Cuando usted oye, no sigan lo que este mundo les ofrece, no se dejen llevar. Okay. ¿Qué entendemos nosotros? ¿Alguien que me quiera ayudar? El sistema social. Okay. Por ejemplo, algo más específico. Por ejemplo, voy a tocar el tema. Adelante, hermano. El tema que está hoy en apogeo, el famoso Terians. Ok, o sea, perfecto. Gracias. ¿Qué tema más? Okay. Podemos decir que esas son las ideologías que el mundo quiere implementar ahora en la humanidad. Un ejemplo diferente que mi hermana Ana dijo. Bueno, el LGTB. Dentro, y luego el asunto que ya se está metiendo dentro de la iglesia. Por ejemplo. Sí, el que mencioné. El LGTB metido en la iglesia. Okay. Hay iglesias ya de este grupo de personas. Tenemos que dar más noticias. ¿Alguien más? Yo creo que sería el entorno, hermano. O sea, el presente que estás viviendo. O sea, que no te dejes guiar por lo que está pasando, las corrientes ideológicas, sociales, todo lo que lleva a vivir, ¿no? El día a día. Todo lo que lleva a vivir el día a día. Híjoles, ahí va mucho. O sea, son simplemente, hermanos, por ahí, espero no meter en problemas, por ahí hay un detalle que hay personas, hermanos, que no sé si a usted le pasa y espero que no, pero tratar de dar el simple buenos días, hermano, pararse y buenos días, ¿cómo están? Híjoles, a veces, hermanos, hombre, nos manejamos como que si fuéramos los reyes de este mundo. Fíjense, para mí eso es una manera de que este mundo se mueva. O sea, este mundo no busca en ninguna manera ser agradable y dar un buen testimonio, ni siquiera de la humanidad misma. ¿Por qué? Porque ya ahora los humanos ya quieren parecerse a perritos o animales, ¿no? Entonces entendemos ahí que en todo el entorno de nuestra manera de vivir, pues no dejarnos llevar, hermanos, por lo que es marcar la diferencia. No sé si alguien más, hermano Rubí, quisiera. Adelante, bro. Porque estas escrituras se escribieron hace cerca de 2000 años y ya nos advertía, hermanos, de cómo estaba el mundo atrás. Ahora el recorrido de 2000 años para acá, brother, se ha ido descomponiendo más.
Ahí pues de eso nos hablan las escrituras del sistema del mundo. En el sistema del mundo, ¿creen ustedes que entran las modas? Sí. 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 ¿Creen ustedes que es algo que está bien metido dentro de la iglesia y que lo tomamos con menos porque pues es algo que nos vemos bien o que nos llama halagos de las personas? ¿Creen ustedes que sí? Que es algo, ¿no?, que también está ahí, pues ahí queda como en el aire. Pastor, adelante. Sí, también creo que se tocó un tema muy en cuanto a la educación, ¿no? Okay. La la educación básica, ¿no? Sí, sí, aparte lo que es la falta de comunicación también. Okay. Porque desde que entró el boom de los que es el internet y todo eso, que es bueno si se sabe usar, pero también a nosotros, bueno, hablamos como padres, ¿no?, de que ya no hay esa comunicación, porque los niños o los jóvenes hoy en día, hasta aún nosotros, ¿no?, preferimos estar en una conversación, y ciertamente a veces hay que atender llamadas, un texto que es importante, pero a veces ya estamos más acostumbrados a estar mirando más el teléfono que poner atención a una conversación, ¿no? De hecho, todos nosotros hemos visto videos de que dicen cómo era la vida de un niño antes y cómo es la vida de un niño ahora. Y eso también ha perjudicado en el sistema del mundo, porque esto entra en un sistema globalizado, que se ha perdido esa comunicación, tanto de nuestra generación, ¿no? O sea, ya desde nuestra generación para acá se ha perdido esa parte y ha causado, hemos entrado en ese sistema, porque queriéndolo no, queriéndolo sí, como cada uno, nos vemos involucrados en esa parte. O sea, poquito, pero ahí vamos. Ahora, como le digo, saberlo manejar de una u otra manera para poder contrarrestar una y otra cosa. Pero si vemos en esa parte con nuestros hijos, podemos ir a comer, pero pues ya se la pasan más en el teléfono, y esa es parte de la comunicación, que es una brecha que se quiere hacer ya. Entonces por eso es que podemos decir nosotros, es que yo conocía bien a mi hijo y luego resulta que hizo algo y dice, bueno, ¿y de dónde lo sacó? Yo platicaba con alguien hace poco y le digo, es que si no contrarrestamos, la iglesia está para contrarrestar ciertas cosas de lo que el mundo, ¿no? Si no le hablamos, por decir un tema, sexualidad con ellos frente a frente, cara a cara, el teléfono se va a acercar, o la escuela, porque el sistema escolar, hermano, bueno, en todos lados, ¿no? Entonces esa es la parte, otra de las partes que podemos decir, lo del mundo es un sistema que podemos llevarnos en esa corriente, esa influencia, pues. Ok, y qué bueno que lo menciona todo esto, pastor, y por sobre todo, no, yo siento, hermanos, y creo que no somos nosotros, sabemos que es, nomás que lo que necesitamos es trabajar, ¿no?, como dice el pastor, contrarrestar, porque ahora que escucho todas las opiniones, es lo mismo, hermano, que yo puedo ver, ¿no? Ahora la diferencia es cómo contrarrestamos, claramente, como dice el pastor. Gracias a todos los que aportaron y los que escuchamos, y los que aportamos, pues ya escuchamos también otros puntos de vista, otras que son y que podemos tomar en cuenta para así seguir contrarrestando. Ahora en Proverbios 16, 18, antes del quebrantamiento es la soberbia, perdón, me estoy adelantando, vámonos al versículo 3. Fíjense, en este Pablo va a hacer algo diferente y dice, bueno, digo pues, por la gracia que me es dada. Ciertamente, hermanos, es un privilegio totalmente el estar aquí, sobre todo cuando nos toca compartir acerca de la palabra del Señor, pero es algo de mucha responsabilidad, hermanos. Es algo que no se puede tomar a la ligera, y no solamente el tratar de exponer algo aquí como una pequeña clase de eso, sino el saber presentar el evangelio a las personas, hermanos, porque he ahí de la enseñanza que nosotros le demos a las personas, pues la manera de vivir que ellos van a aprender como ya cristianos, ¿no? Entonces es una gracia ciertamente que a Pablo se le fue dada, porque es algo que no merecíamos el poder compartir, pero aparte de esa gracia, hermanos, dice, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, no sé aquí cómo lo podamos tomar, cómo se lo puedo decir, a cada uno de nosotros que estamos aquí sentados, ¿ok?, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Ok? Dice la Nueva Traducción Viviente, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado como apóstol, como maestro que les estaba enseñando
le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Ok, donde dice según la medida de fe que Dios les haya dado, es conforme a lo que usted conoce al Señor. O sea, conforme usted ha conocido al Señor por medio de su palabra. Si usted ya leyó que no hay que ser mentiroso, pues ahí voy yo también. O sea, todo ya entendemos que es la medida de fe. Conforme crecemos en nuestro conocimiento del Señor, en el conocerle a Él, pues más, como dijo la otra vez mi hermano Julito, más nos hacemos menos nosotros, porque dice: ay Señor, ¿qué es el hombre? ¿Qué es? No somos nada, hermanos, comparado al conocimiento que Dios tiene. Si el Señor ya nos enseñó que Él es humilde, pues ¿qué espera de nosotros, hermanos? Pues la humildad, ¿no? Entonces, bueno, si usted en su trabajo, usted tiene la oportunidad de enseñar a otros, si usted ya le enseñó, ¿qué usted espera de él? Pues que lo resuelva, que haga lo que ya se le enseñó. Entonces, esto no hay más preámbulo, hermanos. Esto es algo que sí o sí pasa a ojos abiertos. Por eso es que hay tantas personas que son privilegiados, que los atienden mejor que el Señor. No digo que no hay que ser amables entre nosotros, ni hay que dejar de hacer a un lado el respeto que las personas merecen, no, ni mucho menos. Mas sin embargo, que pareciera que ellos son los mismos libertadores del pecado, hermanos, antes que nosotros mismos. Ciertamente, hermanos, nosotros mismos muchas veces nos sentimos mejores que otras personas. Tanto así, por ejemplo, el cristiano se siente muchísimo mejor que el católico, y nos abrimos. Ya poquito, lo único que nos falta es maldecir los hermanos con palabras ya totalmente fuera de lo bueno, ¿no? Ultrajarlos prácticamente. Pero en nuestros corazones nosotros nos sentimos como que estamos en un pedestal, hermano, y eso se ve bien abiertamente cuando tenemos la oportunidad de hablar de ellos. Ay, Señor, es una de no acabar, hermanos. Y digo, no es que tal vez no sea mentira, porque ciertamente lo que sucede pues no es mentira, ¿no? Pero pues también nosotros tenemos errores, hermanos. La palabra del Señor dice: si quebrantas un mandamiento de la ley, es como que ya fallaste a toda la ley, con uno solo. Y hay muchísimo que podamos decir, mas sin embargo es algo que en ese entonces era peligroso. Adivine ahora es muchísimo más. Por eso es que vemos estos caracteres. Tengo la oportunidad de platicar con jóvenes, sobre todo porque enseñamos a jóvenes, ¿no? También ahí. Es triste, hermanos, a mí me duele en el corazón cuando yo escucho decir a un joven: no, yo no quiero tener familia. ¿Y por qué no? Pues simplemente el tener familia es pérdida de tiempo. Me batallé mucho a mi padre, yo fui uno que sufrí, y y bueno, así no. ¿Qué está creando en su corazón? Un corazón egoísta, hermano, que todo lo que rodea simplemente es para que sea gloriada la persona. Y bueno, no vamos muy lejos, nosotros mismos, hermanos, en nuestros empleos simplemente buscamos nuestro propio beneficio. Muchas veces ahí ni cumplimos con el horario que es requerido, sino que ya andamos viendo cómo carneamos 10 minutos y nos la llevamos más reglas, ¿no? Y seguir ganando lo mismo. Ciertamente, póngale usted en cualquier área, siempre como que queremos ser siempre nosotros los más beneficiados, los que mejor sean recibidos, los que mejor, no sé, póngale ahí usted cualquier cosa. Todo pareciera que ahora en día, hermanos, este globo terráqueo, cada uno de nosotros, incluso en la iglesia, hermanos, muchas veces caminamos como que si nosotros mismos fuéramos los libertadores. O sea, híjoles, Señor, literalmente, hermanos, esta palabra que el Señor nos ha permitido leer y tratar de entender, hermanos, sucedía cuando la iglesia en el capítulo 11, Pablo les dice: no se jacten de ustedes mismos, porque el Señor hizo a un lado al pueblo de Israel, no para desecharlo, porque no fue desechado, pero para darles entrada a ustedes. No somos mejores, hermanos. Nadie, híjoles, con mucho respeto, hermanos, podemos tener sistemas sociales muy diferentes, y usted podrá ser muchísimo más hermoso que yo o que cualquier otra persona, pero no somos mejores, no nos hace mejores eso. Es más,
El Señor nos lleva a la humildad, a la humillación. Él lo hizo lavando los pies de sus discípulos, hermanos. En la cena, antes de Él partir el pan con sus discípulos, se humilló. Se humilló Él simplemente al tomar forma de hombre, que fue santo y puro. Fue un hombre perfecto. El Señor Jesucristo es el hombre perfecto, ¿ok? Su persona de Cristo como humano es perfecta, pero se humilló tanto, hermanos, para nosotros poder sacarnos de esto. O sea, con mucho amor se los digo, hermanos, y va para mí también. No nos creamos, hermanos, la mamá de los pollitos. Todos somos aquí servidores del Señor. Por ende, a quien servimos, y lo vamos a ver más adelante, es a cada uno de nosotros mismos. Es el deseo que está en el corazón del Señor. ¿Cómo lo vamos a entender? Hasta que nos rindamos al Señor y nos muestre su agradable y perfecta. Por eso es que va en contra de lo que a mí me va bien, porque a mí me gusta que me digan, no, qué buen trabajo, Alex, trabajas bien, pero cuando tengo un error, empiezo a buscarle excusas al patrón. No, patrón, es que mira que ahí, a tratar de culparlos a ellos, cuando debería yo de inclinarme y decir, no, pues sí, es cierto, la regué, ¿no? Que se vea con hechos y descuéntamelo del cheque. Espero que no vea el video para que no lo tome en serio. Y si lo ve, pues ahí nos vamos a tablas, híjoles. Entonces, hermanos, está claramente, fíjense, al entrar en esto, entramos, y la Biblia advierte claramente en esto, severamente contra el orgullo y la soberbia, describiéndolos como precursores de la destrucción. Esto destruye, hermanos, a la iglesia, destruye corazones, destruye familias, literalmente, hermanos. El orgullo y la soberbia se acaba, hermanos, a la humanidad y a poco a nuestras familias, como decía el pastor, ¿no? Ahorita que mencionaba acerca de la comunicación también, que pues se ha perdido claramente. Es parte de, hermanos, porque hemos entrado más a ser nosotros soberbios y querer ser siempre el centro de atención y querer tener las mayores atenciones, ¿no? Sin embargo, el Señor lo describe como precursores de la destrucción, la caída y la deshonra. Estos pecados son aborrecidos totalmente por Dios, quien se opone, fíjense bien, se opone a los arrogantes y favorece a los humildes, siendo la humildad el camino a la sabiduría. Veámoslo en Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída de la altivez el espíritu. En Proverbios 11:2, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. Proverbios 11:2. Proverbios 16:5, abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Proverbios 29:23, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. En Santiago 4:6, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a quienes, a los humildes. Isaías 2:11, la mirada altiva del hombre será abatida, y humillada la soberbia de los hombres, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Fíjense, hermanos, nada de eso va a prevalecer, hermanos. Y eso es lo que se ha metido ahora bien adentro. No digo que lo del LGTBI, lo que acaban de mencionar, no sea importante, pero eso está consumiendo cada día más a la iglesia, porque eso nos hace sentir bien y porque nos han vendido de que nosotros somos los superpoderosos y que todo, porque yo diga algo, se tiene que cumplir. Y no me malentienda, hermano, no es que tengamos que ir o siempre hacernos sentir mal entre nosotros, no, sino el simple hecho de buscar la humildad, de buscar ser mansos, humildes, porque Él, el Señor Jesucristo, es manso, hermanos. Él buscó el bien con sus discípulos, pero uno de ellos pues prefirió otro, ¿no? Y lo vendió. Entonces vemos que el Señor siempre ha deseado para nosotros y desea lo mejor. Tratemos, hermanos, yo sé que podemos y que podemos perfeccionarnos, y no para salir a romper banderas y decir que esta es la iglesia mejor que hay en Memphis, no, hermanos. El Señor ve de lejos a los altivos, pero da gracia a los humildes. En Abdías 1:3-4, la soberbia de tu corazón te ha engañado, aunque subas tan alto como el águila
de ahí te haré descender. ¿Adivine quién dice eso? El Señor, hermanos, por medio del profeta Abdías. Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal comportamiento y la boca perversa, los aborrezco, dice el Señor. Ejemplos en la palabra: el rey Nabucodonosor, vemos cómo terminó, como una bestia, literalmente, ¿no? Como una bestia en el campo. El rey Usías, su corazón se llenó de orgullo y cometió traición contra el Señor. Oculta así, hermanos, también el pecado, cegado por la propia imagen del orgullo. No reconoce su necesidad de arrepentimiento y salvación, alejándose de la verdad. Por eso es que es tan importante, hermanos, el no cegar nuestros corazones con esto, porque nos hace sentir, y es donde entramos, de que nosotros somos los más santos y los que menos fallamos, y no que diga que no busquemos eso. Ese es nuestro deseo, de seguir en la santificación, pero también sabiendo reconocer que en lo poco que fallemos, ya fallamos, y necesitamos venir delante del Señor arrepentidos y humillados de todo corazón. Aunque fallemos menos, ¿no? Relativamente, porque ahí es donde se mide ¿cómo se dice? El crecimiento o la madurez espiritual en la obediencia a la palabra del Señor, ¿no? Pues que nos lleva a guardarnos más para Él, pero ciertamente pues vamos a fallar, hermanos. Y no es que busquemos eso, pero el Señor nos lo muestra en su palabra, tenemos que humillarnos siempre. En lugar de un alto concepto de cada uno de uno mismo, la Biblia promueve, adivinen qué, y no solo la Biblia, sino el Señor mismo, la humildad, reconociendo que todo lo bueno proviene de Dios y que el valor propio radica en ser amado y creado por Él, no en la superioridad que usted y yo podamos tener en esta tierra. Por eso es que es muy importante que entendamos y no tener mayores conceptos de lo que verdaderamente somos. Ahora vamos al 4 hasta el 5, 4 y 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de unos de los otros. ¿Ok? ¿Por qué es importante no tener mayor concepto de nosotros? Porque todos somos un mismo cuerpo en el Señor, hermanos. O sea, todos trabajamos para el mismo lado. Yo quiero entender y quiero pensar eso. Adelante, pastor. Sí, en un texto que usted dio, de Proverbios 16, en una versión dice: Dios no soporta a los orgullosos, y una cosa es segura, y si lo dice la palabra es porque lo dice la palabra, dice: no los dejará sin castigo. O sea en el mañana, o sea en un tiempo futuro, si no hay un arrepentimiento, si no hay algo genuino, porque hoy en día muchos nos podemos jactar de que pues estoy bien. A veces nuestro orgullo nos cega, ¿no? Y mencionamos a Dios. Es que Dios me ha bendecido, y mira, a pesar de lo que hago, mira, o sea, mírame, ¿no? Mira tú, pobre. Mira tú que te la vives metido en la iglesia, mira tú que te la vives esto. Entonces empieza a haber un orgullo. Estoy hablando dentro de los que se dicen ser cristianos, ¿no? Como entonces, los fariseos, ¿no? Como los fariseos, ¿no? Exacto, o sea, podrán mencionar mucho a Dios he recibido bendición de Dios y lo que sea, ¿no? Y bueno, la Biblia nos habla de que Dios no lo soporta. Bueno, nosotros tenemos que ser pacientes, ¿no? Soportar y todo, pero a Dios no. El problema es que nosotras veces pensamos en nuestra pequeña mente, ¿qué puedo decir? De maní. Que somos finitos, ¿no? O sea, y pensamos de que a Dios se le escapó. Es que a Dios no se le escapa nada. No, a Dios no se le va nada. A Dios no se le va a ir una palabra que utilicé muy fuerte. A Dios no se le va un pensamiento que tuvimos. Claro que si hay arrepentimiento, Dios tiende a perdonarnos, ¿no? Pero a Dios piensa de que, o sea, pensamos que no, Dios va a pasar todo. Es que Dios no pasa. O sea, no lo va a pasar de esa manera. Y cuando habla la Biblia acerca del orgullo, ni más ni menos el ejemplo de Saúl, ¿no? También, o sea, él ofreció una ofrenda, ofreció sacrificio, quitándole. Es como usted va a entrar ahorita, ¿no? A lo que en un cuerpo todos tenemos. O sea, Samuel tenía que hacer lo que tenía que hacer, sí. Y Saúl quiso usurpar ese lugar de Samuel.
siendo el rey, pensando que él ya se creía que lo podía hacer todo, y vemos de que hubo, ¿cómo se le llama? Una consecuencia y eso es lo que a veces nos tenemos que centrar en reconocer quiénes somos y tener siempre, como dice, la humildad, el reconocimiento, porque Dios no se le capa el corazón orgulloso, sino que Dios traerá a su tiempo. ¿Va a haber consecuencias? Sí, va a haber consecuencias, pero lo que tenemos nosotros como cristianos, que cuando nuestro orgullo quiere florecer, nos arrepentimos, venimos a Dios, a veces tenemos que pedir perdón. Correcto. Pero a lo mejor si actuamos mal van a venir consecuencias, son las consecuencias de nuestras decisiones, ¿no? Correcto, gracias, pastor. Y ciertamente por eso es que es tan importante, hermanos, y no podemos dejar esto a un lado, y es ahí donde eso de que ámate tú mismo y tú tienes que ser y que tú tienes que esto y lo otro, carece mucho en la palabra del Señor, porque el Señor más adelante aquí nos va a enseñar que es mejor bendecir a los que nos persiguen o nos maldicen. ¿Con qué me tomo esa pildorita? Dijo el pastor hace rato, ¿no? Cuando el Señor dijo, yo conozco tus obras, ciertamente, hermanos, Él conoce todas nuestras obras. Y cuando entendemos eso, conforme a la medida de fe que hemos entendido del Señor, si no nos humillamos, hermanos, no sé, como que tal vez tendremos un corazón muy altivo, hermanos, pero yo sí tengo de qué avergonzarme. Y esto personalmente, cuando escuchamos eso y como que pega, ¿no? Y te parte, así como dice la palabra, te parte hasta lo más adentro del Señor. Tú conoces, perdónanos, ten misericordia de nosotros, pero ayúdanos a ya no caer en esto, porque somos ciertamente un solo cuerpo, miembros, hermanos, cada uno de nosotros, y ciertamente hay mucho de qué hablar y decir de esto, de las funciones de cada uno, pero yo no sé si usted tenga en su cuerpo todas las uñitas de sus dedos, en las manos y en los pies. Yo, gracias a Dios, todavía. Mi hermano de pequeño tuvo un accidente y se volvió esta uñita así. Nunca más, hermano, le volvió a salir esa uña bonita y le quedó su dedito medio rarito para toda su vida, ¿no? Y dice uno, cuán importante es hasta lo que menos nosotros creemos que es importante. Es en un cuerpo, hermanos. Tal vez esto no tiene la misma función que el corazón, o es la importancia misma del corazón, pero adivine que es algo que el Señor dejó y Él sabe por qué lo dejó, porque es parte del cuerpo que tenemos. Esta comparación que hace Pablo, ciertamente, hermanos, en la iglesia, es decir, en la congregación, porque somos una sola iglesia, hay muchas y diferentes áreas en las que la responsabilidad va escalando. O sea, hay que ser responsables y hay que ser diligentes, como vamos a ver tal vez el otro miércoles. Me disculpo que no vamos a terminar pero entendamos, hermanos, que todos somos parte de un solo cuerpo, y porque tengamos funciones que tal vez no tengan la misma vista, no quiere decir que seamos menos. Somos del Señor, para Él trabajamos, hagámoslo de la mejor manera, y en nuestro corazón tratemos siempre de ser humildes, porque lo que pasa es que el cuerpo de Cristo es mutilado y venimos a ser los perros de lo que Pablo hablaba en Filipenses. Cuidado, cuídense de los perros que mutilan el cuerpo. ¿Cuál cuerpo, hermanos? Esos que han dejado a un lado el deseo de que usted y yo nos salvemos, que usted y yo nos presentemos delante del Señor bien, y que ahora nos han vendido un evangelio que puramente habla de riqueza, de prosperidad y de tantas cosas que hay en esta vida. Más sin embargo, en 1 Corintios 12, del 12 a 27, se lo quiere leer usted en su casa, lléveselo de tarea. El pasaje más detallado donde Pablo explica que aunque son muchos miembros, ojos, manos, pies, por ejemplo, todos forman un solo cuerpo, bautizados por un mismo espíritu. ¿Ok? Romanos, en el que estamos, 12, 4 y 5, señala que al igual que un cuerpo tiene muchos miembros con distintas funciones, los creyentes forman un solo cuerpo en Cristo y están unidos unos a otros. En Efesios 4, 15 y 16 destaca que Cristo es la cabeza, ¿okay? Él es, hermanos, la guía de nuestro cuerpo, ¿okay? del cuerpo que es la iglesia, ¿no? Él es la cabeza de quien todo el cuerpo crece, que todo el cuerpo crece y se edifica en amor, ligado y bien unido por todas sus coyunturas.
Colosenses 1:18 establece a Cristo como la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, siendo Él el principio y el primogénito de entre los muertos. ¿Okay? Efesios 1:22 y 23 menciona que Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. En 1 Corintios 10:17 menciona que al compartir el mismo pan, los creyentes demuestran ser uno solo en Cristo, la iglesia del Señor. Quiero, hermanos, que avancemos hasta el 11, terminamos ahí y ya seguiremos, si el Señor nos lo permite, del 11 en adelante, pero permítame del 6 al 11. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, hablando pues en el cuerpo, que todos tenemos diferentes funciones, quedó claro, nomás, eso ya lo entendemos, nomás que tenemos que ir pues afinando todas esas cosas en cuanto a las diferencias en el cuerpo y que todos somos importantes. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, nuevamente, si el de profeta, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, valga la redundancia, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Ok, ciertamente entendemos que tenemos diferentes dones y según la gracia que el Señor nos dio, que son regalos del Señor, son algo que no nos merecemos, hermanos, los dones del Señor. Si es el de profecía, dice, úsese conforme a la medida de la fe, o sea, entendiendo, seguirlo usando de la manera que hemos comprendido, pero seguir en el crecimiento del entendimiento del Señor. Si del servicio, que se enseñe, que sea en servir, o el que se enseña, pues en la enseñanza. Ahora, entendemos, hermanos, que los que ya estamos sirviendo en algo acá, y que en todo no estamos sirviendo, híjoles, ahí nos va, hay que ser diligentes, hermanos. Y ahí sí me humillo aún más, porque ahí es donde más fallamos, ¿no? O bueno, diciendo yo, mi persona, no estoy diciendo que usted, pero pues si Dios le habla, pues seamos diligentes, hermano, en lo que servimos. O sea, Pablo está haciendo en esos versículos la enfatización: si tú exhortas, si tú sirves, si tú enseñas, pues hazlo con diligencia. Has entendido de Dios cómo lo tienes que hacer, esa es la medida de la fe. Has comprendido cómo se tiene que hacer, pues hazlo. Es más, hagámoslo, ¿no? Entremos en eso, hermanos, seamos diligentes. Y luego, ¿cómo hace esto, no? Y dice, el amor, ahora como que si no viene, no al caso, el amor se hace en fingimiento, punto, hasta dejaron eso, el amor se hace en fingimiento. Híjoles, entonces sí se puede fingir un amor falso, ¿no? Qué triste, hermano, que seamos parte nosotros de eso. Digo, si en algún momento hemos fingido, no digo que todos, ¿no? Pero si hubiere por ahí alguno en otra iglesia, aquí no. Pero Judas fingió un amor al Señor. Miren nomás, Judas fingió el amor. ¿Por qué es tan importante, hermanos? ¿Qué nos une a nuestras familias? Ok, fíjense, aquí podemos amarnos, ¿no? De todo, pero como que si pusiéramos una escala, ¿no? ¿A quién amamos más? Empezamos, ¿no? Con la esposa, con los hijos. Y por allá al último sale el pastor, sin ofender. Pero fíjense, como que nosotros ponemos una escala del verdadero, más sin embargo, el Señor nos dice, entre nosotros, hermanos, preferid incluso a los hermanos en Cristo, pues buscad hacer esto, dice en otra parte de la palabra, y más con la familia de la fe. El amor sea sin fingimiento. Entonces ciertamente hay un amor que es fingido, que no debería llamarse literalmente el amor, no, porque no es la descripción del amor, pero sí se puede fingir hasta cierto punto algo, hermanos. Por eso es que también más adelante va a entrar y donde dice que mientras esté entre nosotros, que estemos en paz con todos, porque es parte del amor, es parte de entender
Porque el Señor nos ha amado, hermanos, a nosotros. Amén. Hasta fue a la muerte por nosotros. Y es lo que espera de nosotros, un amor sin fingimiento, y que todos los dones que Él nos ha dado, pues los usemos de la manera más correcta. Y así el amor sea sin fingimiento, así aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Hermanos, es necesario que sepamos captar y entender qué es lo que no está correcto. Si ya lo entendemos, ya lo captamos, hay que seguir lo bueno. Nosotros sabemos qué es lo bueno, sigamos en el entendimiento del Señor. Amados los unos a los otros, con un amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿A quién fue escrito? A los hermanos, hermanos. Siempre buscar honrar, y a veces buscamos nosotros deshonrar a nuestra propia familia cristiana, al mismo cuerpo de Cristo. Queremos deshonrarlo para nosotros sobresalir y decir, no, es que yo no fallo en ese. Y es que sucede esto, ¿no? Por ejemplo, por ahí abajo, si uno miente, pero el otro no miente y falla tal vez en algo que nosotros lo veamos como mínimo, pero es falla, pues ya el otro ya, oh, no, es que yo no fallo en eso. Entonces yo, pues, no, yo merezco mejor, y aquí, no, hermanos, el amor sea entre nosotros mismos. Hay que ayudarnos, hermanos, hay que corregirnos con amor, hay que exhortarnos con amor, y el que recibe, pues hay que recibir con amor también, hermanos. Cuando viene el trancazo, ¿no? Pues si ya fallamos, pues hay que saber reconocer, hermanos, y entender, pero no dejando de sentir y entender ese amor fraternal que el Señor nos mostró primero, con su amor perfecto, que Él nos dio el ejemplo a uno de nosotros, buscar honrarnos, no solo a mi esposa, no solo a mi familia, unos con nosotros que estamos todos aquí, hermanos. O sea, es la parte donde entra, ¿no? De que también a veces tratan de hablar en contra, ¿no? Por decir de alguien, y usted, ¿cómo yo voy a permitir que hablen así? Pues hay muchos mejores atributos, por ejemplo, de que haya tenido un error. Hay muchos mejores atributos en una persona, mejores que simplemente un simple error que pudo tener en una parte de su vida, ¿no? O que quieran estar ahí siempre, ¿no? Honrarnos, hermanos, en lo que más podamos los unos con los otros, amándonos. Terminando en 1 de Pedro 4, 10 y 11. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido del Señor, administrándolo bien, lo que decíamos. La gracia de Dios, así Dios será en todo alabado por medio del Señor Jesucristo. 1 Corintios 12, 4 al 7 menciona que hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu los reparte y se dan para bien común en la iglesia, ¿ok? Para edificación de la iglesia, no para venta de discos, no para venta de profecías y para hacer limpias y todo eso, ni quiera Dios, hermano, o sea, es para beneficio de la iglesia. Efesios 4, 11 y 12 indica que los dones son para para capacitar a los santos para la obra del ministerio y edificar el cuerpo de Cristo. En 1 Timoteo 4, 14, Pablo le aconseja: no descuides el don recibido que hay en ti, le dijo a Timoteo. Entonces, ahí está, hermanos, el propósito es el servicio. Los dones son para servir a otros, servir a la misma iglesia. Hay variedad, no todos tenemos ni tienen el mismo don. Lo que resalta es la necesidad mutua, que todos nos necesitamos unos con otros porque tenemos diversidades. Con amor, los dones sin amor pues no sirven para nada. Están en 1 Corintios 13, lo que Pablo dijo: si yo hablare lenguas angelicales y todo, pues si no hay amor, estoy vacío, estamos vacíos. Es algo que hasta cierto punto pues debemos de entender, hermanos. Somos administradores de la multiforme gracia del Señor. Dejamos hasta aquí. Vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos. No sé si alguien quiere añadir algo rápido en estos versículos que vamos a quedar. Seguiremos del 11 al 21 si el Señor nos permite la otra semana. Alguien que quisiera añadir algo más o compartir algo, algún texto o algo para terminar, y si no, pues oramos para hacerles pedidos. ¿No? Vamos para una versión en Romanos 12:10 dice: ámense como hermanos los unos a los otros,
dándose preferencia y respetándose mutuamente. Respetándonos mutuamente. Amén. Bueno, hasta aquí, hermanos, dejamos. Gracias a los que estuvieron en la transmisión, a los que no pudieron estar y lo van a escuchar luego. El Señor les bendiga en todo. Señor, muchas gracias porque esta noche nos permitiste, Señor, reunirnos, estar aquí, Señor, aprender de tu palabra, Señor. Dios, te suplico, Señor, en gran manera, Señor, perdones mi ser, Señor, si hubiera ofendido a alguien de los que estamos aquí en cualquier cosa, Señor. Te suplico, Dios, que le des la gracia y me des la gracia a mí, Señor, para poder ponernos, Señor, en un mutuo entendimiento, Señor, y humillarnos, Señor, y entender que tú eres, Señor. Tú eres tú quien nos das la paz en medio de nosotros. Perdónanos por nuestras acciones, Señor, que puedan ofender a alguien más, Señor. Ayúdanos a comprender y a ser humildes y entendernos, Señor, y ser de bendición los unos a los otros, Señor. También, Dios, te suplicamos que nos ayudes todos los días, Señor, a poder cada vez más, Señor, ir en avance, Señor, avanzando en la santificación, avanzando en transformar y entender así tu voluntad, Señor, que es perfecta y agradable, Señor, en lo que tú, Señor, has preparado para nuestras vidas. Te suplicamos la bendición para nuestras familias, Señor, para la iglesia, Señor, en general, y cada uno de los que estuvimos aquí, pero también los que no estuvieron, Señor, los que están en donde sea que estén, Señor, seas tú fortaleciéndoles, ayudándoles, permitiéndoles así, Señor, también el ser bendecidos, Señor, y entender así tu palabra, Señor, que puedan tener ese deseo, Señor, de buscar el conocimiento de tu persona, Señor, por medio de tu palabra. Llévanos con bienes en nuestros hogares. Gracias, Dios. Gracias por la bendición. Aprovechamos también a orar para las ofrendas y diezmos. Gracias, Dios, por los que pudieron traer, Señor, y pueden presentarte algo a ti, Señor, de todo lo que tú nos has dado, Señor. Muchísimas gracias. Sea tu nombre bendito ahora y para siempre. Muchísimas gracias, Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a hacer despedida. El Señor les bendiga. Nos vemos el día viernes presencialmente en el Chapo. Amén. Estamos ahí a las 7:30.